Bueno, muy buenas noches, saludos, qué bueno volvernos a encontrar después de las fiestas. Nos atacó Navidad, Año Nuevo, Reyes y una ola de frío también la semana pasada, por lo menos aquí en Valencia. Saludamos a las personas que nos ven ahora mismo en vivo a través de los canales de transmisión de la iglesia y a quienes lo harán a lo largo de la semana en diferido. ¿Qué les parece si esta noche le ponemos lo que vamos a estudiar en manos del Señor? Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé guía, que nos ilumine y que nos dé todo lo que Él nos puede dar. Espíritu de Dios, en esta noche, Señor, te damos gracias en primer lugar, Dios, por haber puesto en nosotros la voluntad, el deseo de estar aquí, el deseo de aprender, el deseo de congregarnos, Señor, unos con otros. Pero también te pedimos, Dios, que nos des lengua de sabio, oídos de entendido, un corazón noble, un corazón humilde, Señor, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente, Dios? Ninguno de nosotros. Te pedimos, Señor, que guíes nuestras opiniones, que guíes nuestras palabras, pero sobre todo, Señor, que aprendamos como el hombre sabio a entresacar lo precioso de lo vil para ser enaltecidos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, les voy a explicar un poquito la dinámica que vamos a tener estas semanas. Recapitulando, nosotros iniciamos el estudio de Apocalipsis no en el capítulo 1, sino los capítulos 2 y 3. ¿Sí lo recuerdan? Déjeme ver su mano aquí si usted estuvo sintonizado con los capítulos 2 y 3. A ver, Apocalipsis 2 y 3. Vale, perfecto, más de la mitad. También tengo por cierto que algunas personas nos estuvieron siguiendo a través de los medios electrónicos. Saludos a todas las personas. Si pueden reportarse, repórtense para saludarles. Y bueno, originalmente yo no estaba pensando en abarcar todo el Apocalipsis. Estaba pensando solamente en abarcar los capítulos 2 y 3 que tienen que ver con las cartas a las iglesias. Y yo pensé que tuviésemos un estudio de las cartas a las iglesias, porque esos dos capítulos, el 2 y el 3, son los que más tienen que ver con nuestro diario acontecer aquí en la tierra. De hecho, si usted le da una adelantadita a su Biblia y echa así un ojito, se va a dar cuenta que el capítulo 4, que es donde vamos a empezar la próxima semana, el capítulo 4 empieza con una frase que es después de estas cosas. Y esa frase implica que algo que vamos a estudiar de la otra semana, entonces no me voy a adelantar. Pero yo no quería que nos quedara el vacío del capítulo 1, porque también hay cosas muy bonitas. La palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para todo aquello en lo que fue enviado. Entonces, mi deseo como maestro hoy sería que estudiemos aquí juntos el capítulo 1 y que usted en su casa repase los capítulos 2 y 3, ¿verdad? Creí que iban a decir sí lo vamos a hacer. Que usted en su casa repase los capítulos 2 y 3 para que esto vaya como en una continuación. La dinámica va a ser esta: cada semana vamos a estudiar un capítulo completito. Los capítulos 2 y 3 los dividimos mucho. Estos no, estos vamos a hacer trozos más grandes y va a haber mucha información que se nos va a quedar atrasada. Entonces yo los invito a que no crean que yo lo sé todo, porque no lo sé todo. Yo les invito a que no crean que Dios no les puede hablar a ustedes, porque sí les puede hablar a ustedes. Yo les invito a que una vez terminado el estudio de la iglesia, usted también en su casa tome un momento para decir: Señor, si hay algo aquí que el pastor no dijo, pero que tú quieres que yo sepa, háblame. Y yo estoy seguro que el Señor lo puede hacer para todos y para todas. Amén. Vamos a empezar entonces. Vamos a ir leyendo el capítulo completo. Vamos a ir en una secuencia versículo por versículo. Eso se llama un método de estudio explicativo. Hay muchos métodos de estudio de la Biblia. Nosotros vamos a utilizar este método explicativo que nos permite ir encadenando ideas.
ir encadenando ideas. Y entonces vamos a empezar y hoy vamos a leer los primeros 20 versículos y ahí terminamos. Dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Más o menos en el año 67, 68, 69 de nuestra era, el apóstol Juan, que es el discípulo amado, que es el escritor del Evangelio según Juan, de primera, segunda y tercera carta de Juan, que están aquí, antecitos del Apocalipsis, y del Apocalipsis, a esos 5 versículos, si tiene con qué anotar, estos son datos que son muy útiles. Yo se los voy a dar para que a algunas personas les han costado muchos años de estudio. Se llaman los escritos joaninos. Joaninos. O sea, los escritos de Juan. Los escritos joaninos. Más o menos, y este es Juan, y también el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan. Eso se llaman los escritos joaninos. Dentro de las características de los escritos joaninos, por ejemplo, el Evangelio según Juan, o San Juan, como le dicen los maestros más tradicionales, por ejemplo, tiene una característica y es que no tiene parábolas. El Evangelio según Juan se conoce como Juan el teólogo, así le dicen, Juan el teólogo, porque no tiene parábolas. Juan pone un énfasis enorme, un énfasis muy importante en el amor. De hecho, nos cuenta la tradición que hacia el año 96, 97 de nuestra era, cuando Juan era ya un anciano, muy anciano, y estaba en una de las iglesias a las que él les escribe las cartas precisamente, Juan se llevó a vivir con él a la madre de Jesús, a María, y estaban en esa iglesia y que los hermanos de la iglesia le pedían a Juan que compartiera unas palabras, pero que ya era una persona muy anciana, y que entre 2 diáconos de la iglesia le levantaban y le sostenían, porque ya ni sus huesos le sostenían. Y Juan con mucha dificultad podía proferir estas palabras y era: amaos los unos a los otros, porque el que ama es de Dios. Esa es una de las características de los escritos joaninos. Y hacia el año 96, a causa de ser apóstol de verdad, no de los de ahora, de título y grandes campañas, no, apóstol de verdad, Juan es encarcelado. Y no solo es encarcelado, sino que era una persona tan molesta para el imperio romano, que es enviado a una isla de Patmos. Se llama Patmos. La isla donde Juan fue enviado se llama Patmos. Hasta el día de hoy se puede ir a esa isla existe. Si no me equivoco, está en el mar Egeo. Y bueno, es una isla que no produce nada hasta el día de hoy. Era una isla de destierro. A la gente muy mala, muy terrible, que el imperio no quería que volviera a estar en el continente, la enviaban a ese tipo de condenas. En años más recientes, por ejemplo, ese mismo castigo se le aplicó a Napoleón Bonaparte. Fue exiliado en la isla de Santa Elena, si no me equivoco. Elma, gracias. Y ahí mi asistente me corrigió, gracias. Entonces, Juan es exiliado y estando en el exilio recibe una revelación. Y esta es la primera palabra a la que yo me quiero referir. En el versículo 1 tenemos una serie de informaciones muy importantes. En primer lugar, nos damos cuenta de que no es el Apocalipsis. El Apocalipsis no es un libro para infundir temor. El Apocalipsis no es un libro en el que se narran todas las cosas terribles y malévolas que le van a pasar a las personas. El Apocalipsis no es un libro que está orientado a que la iglesia tenga temor, sino que el Apocalipsis es un libro, léalo ahí en las 4 primeras palabras del versículo, léalo fuerte, ayúdeme. La revelación
de Jesucristo. El Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Voy de nuevo, iglesia linda, porque esto tenemos que entenderlo. El Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Ahora, lo que viene a Juan por el Espíritu es que Juan va a ver cómo está Jesús después de 60 años de haber muerto y resucitado. Juan caminó con Jesús, comió con Jesús, predicó con Jesús, sanó enfermos con Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso se nos narra en los evangelios. Pero, más o menos en el año 33 de la vida de Jesús, Jesús muere y resucita al tercer día, y 40 días después asciende al cielo, y Juan nunca le vio más. Los discípulos no le vieron más. Y ahora viene una revelación nueva. Juan va a recibir una revelación para toda la iglesia. Y esa revelación es sobre Jesucristo. Hermanos, hermanas, hermosos, hermosas, cuando nos acerquemos al Apocalipsis, lo primero que debemos entender es que Jesús está revelando cómo está Él después del día de su resurrección. No nos está tratando de meter miedo, decimos en mi país. No nos está tratando de atemorizar, sino que nos está explicando cómo es que Él está ahora en gloria. Número uno que vamos a aprender es que el Apocalipsis es una revelación de Jesús. Amén. Una segunda cosa que vamos a aprender, aunque olvidé anotarlo ahí, me disculpo, es que Jesús es el dueño de la revelación. Mírelo por favor. Revelación de Jesucristo. De Jesucristo. ¿Quién es el dueño de la revelación? Jesucristo. Si yo le digo el teléfono de Ahmed, ¿de quién es este teléfono? ¿De quién? Si yo le digo Bogomil, el de Silvia, ¿de quién es Bogomil? ¿De Silvia? Claro. Si yo digo Nando, el de Catherine, ¿de quién es Nando? De Catherine, y Brick es de Catherine. Cuando decimos la revelación de Jesucristo, tenemos que entender que ninguno de nosotros, ni el pastor Fernando, ni el pastor Ahmed, ni quien dirija la oración, ni quien cante una canción, somos dueños de nada de lo que decimos. Nosotros no somos dueños de la revelación que traemos un domingo, no somos dueños de lo que el Espíritu Santo susurra en nuestro oído cuando estamos hablando. Algunas veces cuando predicamos hay gente que nos dice: pastor, qué lindo lo hizo, cómo me gusta su predicación. Error si decimos: amén, Dios me ha dado ese don de agradar cuando hablo. Error. Y también pasa que hay oportunidades en las que predicamos y la gente dice: no quiero escuchar eso, no quiero saber de usted, qué sermón más feo. ¿Sabe a quién le pasó? A nuestro Señor Jesús le pasó. Lea Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 Jesús predica un sermón y la gente le dijo: dura es esta palabra, ¿quién podrá recibirla? Y dice la escritura en Juan 6:66 que desde aquel día mucha gente dejó de seguirle a causa de la palabra. El error cuando me dicen que lo hice bien es decir: uy, si tengo un don. Y el error cuando me dicen que lo hice mal es decir: yo no puedo volver a hablar de esto, porque la revelación no era mía. ¿Sí me estoy explicando? La revelación es de Jesús. Entonces, en primer lugar, debemos entender que la revelación es de Jesús. Tengamos mucho cuidado, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso. Hay oportunidades que estamos adorando a Dios y nos pasa una idea por la cabeza. Y decimos: qué lindo que en la iglesia cantáramos más canciones de adoración. Tengamos cuidado con decir: pastor, Dios me habló y me dijo que cantáramos más canciones de adoración. Porque la revelación es de Jesús. Y cuando usted toma algo que es de Jesús para decir que es suyo, se pone en una situación muy problemática. Bogomil es de Silvia.
Cuando usted quiere tomar a Bogomil como si fuera suyo, se mete en un problema con Silvia. Nando es de catering. Cuando usted toma a Nando como si fuera suyo, se va a meter en un problema con catering. El teléfono es mío. Si usted toma mi teléfono para hacer algo como si fuera suyo, se va a meter en un problema conmigo. Pero todos nosotros no somos importantes. El verdadero problema es cuando yo tomo algo que es de Jesús y lo quiero hacer mío. Me meto en un problema con Jesús. Aprendamos a decir, pastor, a mí me parece. Pastor, yo creo. Pastor, me parece sentir. Pero aprendamos a no tomar el nombre del Señor en vano, porque Jesús es el dueño de la revelación. Amén. Estamos en problemas porque ya avancé 15 minutos y no he podido leer el primer versículo. Jesús es el dueño de la revelación y Jesús es el objeto de la revelación. Aquí vamos a aprender cómo está Jesús, porque cada uno de nosotros, pastor evangélico que vive en mí, ya no aguanta estar sentado. Cada uno de nosotros tiene una idea de qué debe hacer Jesús. Ahorita, dentro de un rato, vamos a orar. Y algunos dirán, pastor, ore por mi sobrina, ore por mi primo, ore por mi papá, ore por mi mamá. Entonces, para mí Jesús es el sanador. Pero algunos estaremos buscando trabajo o buscando una respuesta. Y entonces yo le voy a decir, no, hagamos una cosa. Ore usted también por mí porque necesito una respuesta de Dios. Entonces, para mí Jesús es el respondedor. Cada uno de nosotros tiene una idea de quién es Jesús. Pero lo importante no es lo que yo piense de quién es Jesús. Lo importante es lo que Jesús revele de quién es Él. Y de dónde está Él. Por eso Él es el objeto de la revelación. Y yo empecé contándole hoy que el apóstol Juan estaba pasando una situación pésima cuando recibió esta revelación. Estaba encarcelado. Estaba peor que encarcelado. Estaba en una isla donde hay una especie de cabras monteses. No se siembra nada, un montón, es un islote en realidad, con un montón de piedras volcánicas, sin amigos. Un hombre que había hecho milagros, un hombre que había dormido en el pecho de Jesús y que Jesús había dormido en su pecho. Un hombre a quien Jesús consideraba su mejor amigo. Un hombre a quien Jesús confiaba tanto que cuando Jesús está en la cruz, antes de morir, le dice, hijo, he allá tu madre, y madre, he allá tu hijo. Diciéndole a Juan, hágase cargo de mi mamá. Qué detalle más lindo de parte de Jesús, ¿no le parece también? Nos habla de una humanidad difícil de entender incluso. Un hombre en quien Jesús confiaba tanto como para encargarle a su madre. Ahora está encarcelado. Ahora está lejos de las multitudes. Ahora está lejos de las comidas elegantes. Ahora está lejos de los buenos vinos. Ahora está lejos de la buena ropa. Ahora está en un islote rodeado de cabras, posiblemente fétidas, hediondas. Las cabras no se reconocen por oler bien. Durmiendo a la intemperie. Y en esa situación tan grave y tan terrible, el Dios del universo es capaz de darle una revelación extraordinaria de la cual llevamos 2000 años hablando. Tu situación no limita a Dios. Tus necesidades no limitan a Dios. Tu origen no limita a Dios. Tu isla de Patmos no limita a Dios. Que a ti te duela, eso no limita a Dios. Que tú no entiendas, eso no limita a Dios. Que nadie te entienda, eso no limita a Dios. Que no sepas decir las cosas como las quieres decir, eso no limita a Dios. Que estés rodeado por cabras y que te hayan abandonado los amigos, las ovejas, eso no limita a Dios. Que tú te sientas mal, eso no limita a Dios. Dios visitó a Juan en el momento de su mayor debilidad. Y esa suele ser una costumbre de Jesús. Suele ser una costumbre de Jesús visitar a la gente en el momento de más quebrantamiento para recordarles que Él está por encima de sus situaciones. Versículo 2. Y que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 3. Y yo quisiera que usted al final
de este versículo diga para sí, esto es mío, esto es para mí. Mire lo que dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este es el único libro de toda la Biblia que tiene una bendición especial para quienes la estudian. De hecho, hay una iglesia en mi país, el pastor Fernando estuvo en ella, porque mi hermana se congrega ahí y mi cuñado es baterista del grupo de alabanza. Es la iglesia más grande de Costa Rica. Desde hace 45 años, cuando esa iglesia empezó, el pastor Raúl Vargas, todos los domingos da un estudio del Apocalipsis. Hace 45 años. Y cuando se acaba, ¿sabe qué hace? Vuelve a empezar. Y cuando se acaba, ¿sabe qué hace? Vuelve a empezar. Todos los domingos hace 45 años da un estudio del Apocalipsis. Es la iglesia más grande de Costa Rica. Hay una bendición especial para la gente que lee, para la gente que escucha y para la gente que guarda las cosas de esta profecía. Leer, oír y cumplir. Iglesia linda, leer, oír y cumplir. Véalo, ahí está. Versículo 3. Bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan. Leer, oír y cumplir. Si nosotros queremos que la palabra desate todo su poder creativo en nosotros, tenemos que aprender a cumplir lo que ahí dice. Hay cosas que aquí dice que yo no entiendo. Dentro de ellas el manejo del dinero. Dentro de ellas el tema de perdonar a mi enemigo. Me cuesta perdonar a mi mujer, que no es mi enemiga, ahora perdonar a un enemigo. Me cuesta decirle a mi corazón que perdone a gente que quiero. Pero hay una bendición para quien lee, oye y cumple. Hay cosas que nosotros sabemos. Hay versículos que conocemos, pero que no cumplimos. Yo me sé varios que yo no me cumplo. Me sé un montón que no cumplo. Me sé un montón de mandamientos que no cumplo. Y no estoy hablando de los mandamientos de no matarás, estoy hablando de los mandamientos de amar. No cumple. Pero si queremos que todo el poder creativo se desate en nosotros, debemos aprender a leer, oír y cumplir. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, ¿cuáles 7 iglesias? Las que ya estudiamos. Ya eso ustedes se lo saben, pero es así, ¿verdad? ¿Saben cómo se llamaban las 7 iglesias? Filadelfia, Esmirna, Éfeso, Tiatira, Pérgamo y Sardis. Llegamos a 6, yo creo, dejémoslo ahí para no avergonzarnos. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Le insisto, el Apocalipsis no. Diga conmigo, no. Uy, ruega por nosotros. No es un libro de temor. Mire lo que Juan desata sobre las iglesias. ¿Qué desata? Gracia y paz. Usted sabe que está ante una palabra de Dios, porque aunque la palabra sea dura, va a desatar gracia y paz. Usted sabe que está en presencia de un hombre o de una mujer que está lleno del Espíritu Santo, porque su presencia en su vida va a desatar gracia y paz. Hay personas que cuando se acercan a uno a conversar, lo dejan mal, lo dejan preocupado, lo dejan angustiado, lo dejan enfadado. ¿No le ha pasado, si usted no es de acá de España, los 2 o 3 que hay aquí que no son de España, no le ha sucedido? Porque a mí sí me ha sucedido, de hecho me sucedió recientemente, hoy, antes de venir me sucedió, que de momento recibe un mensaje, usted está en paz en su casa, tranquilo, recibe un mensaje y ese mensaje es: necesito esto, falta aquello, hay problemas aquí, hay problemas allá, y usted queda en un temblor y dice: Dios mío, ¿qué hago? Y usted estaba en paz, pero ese mensaje le robó la paz. ¿Verdad que sucede? Y no solo sucede con personas de nuestro país, también sucede con gente con la que nos topamos, con gente con la que interactuamos.
Hay que aprender, iglesia, no me gusta usar ese verbo, pero hoy sí lo voy a usar. Tenemos que aprender a discernir espíritus. La Biblia habla del discernimiento de espíritu. Si cada vez que yo me acerco a usted queda peor que antes que yo llegara, yo no estoy fluyendo en el Espíritu de Dios. Los hombres y las mujeres que fluyen en el Espíritu de Dios anuncian gracia y paz. Cuando yo hablo, ¿de qué le traigo noticias? Le traigo noticias de problemas, le traigo noticias de lluvias que se avecinan, le traigo noticias de circunstancias difíciles o le traigo gracia y paz. Cuando vayamos aquí leyendo el Apocalipsis, Juan va a hablar de muertos, Juan va a hablar de terremotos, Juan va a hablar de un montón de cosas tremendas. Sin embargo, lo que les está diciendo es, hermanos, yo les anuncio gracia y paz. Pensemos en nuestros matrimonios, pensemos con nuestros hijos, pensemos con nuestros padres. Cuando yo llego, ¿qué ministro? ¿Qué ministro? Voy a ver si lo puedo decir de esta manera. No se molestan si tardamos un poquito más hoy, porque estoy lejos de poder terminar. Se lo voy a decir de esta manera, y si anda con qué anotar, anótelo, por si nunca me vuelve a ver y aprende esto. Diga, un día un predicador de Costa Rica que decía la R muy feo, me enseñó esto. Nosotros como padres, nosotros como pastores, nosotros como esposos, nosotros quienes ejercemos autoridad, muchísimas veces decimos, pero yo no entiendo por qué estos muchachos, o por qué la iglesia, o por qué mi pareja, o por qué mis empleados son así. Si yo les he enseñado bien, yo les he explicado bien, yo les he dicho bien. Bueno, yo le voy a explicar el por qué. Listo, lista. Esto va a valer un montón de dinero. Tráigalo el domingo a la ofrenda y lo pone ahí. Esto que le voy a enseñar va a valer un montón de dinero. Yo no estoy contratado para esto, pero aquí va. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Y ahí no dijeron amén. Procesen despacito. Enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Si yo llego a un lugar y dejo ese lugar en un estado de nerviosismo, es porque yo estoy reproduciendo lo que soy. Si yo me topo con usted en la calle y usted sonríe y dice que mire, ahí va el pastor Ahmed. A mí me gusta que me digan Ahmed, no importa, pero ahí va el pastor Ahmed, qué bendición, qué bonito, aunque nos hagamos así de lejos nada más. Y usted dice, sonreí, yo fui un mensajero de gracia y paz. ¿Sí me explico? En cambio hay personas que uno se topa en la calle y dice, yo me siento tan cómodo en esta iglesia que ya hay como 3 que me he topado que digo, Un día de estos que fui a comprar un pan aquí al Pancit, en la esquina había una, no voy a decir quién, pero como no me vea, y no me vio, gracias a Dios. O tal vez yo le caigo peor y tampoco me volvió a ver, los dos jugando el juego de no, pero enseñamos lo que sabemos. Por eso es que le decimos a los hijos, haga esto, no haga aquello, mire que la Biblia dice, mire que, pero reproducimos lo que somos. Y hay muchas veces que en nuestros matrimonios sabemos lo que no debemos hacer por enseñanza, pero no hemos puesto eso en manos de Dios y estamos reproduciendo lo que somos. Somos seres necesitados de gracia y paz. Gracia y paz. ¿Qué anuncia cada uno de nosotros? Yo, cuando me subo aquí, ¿cómo queda usted? Eso es un análisis que yo me tengo que hacer. Si alguna vez, porque lo hago poco, pero si alguna vez le pregunto cómo me fue hoy predicando, no crea que es que quiero que mi orgullo se crezca. Lo único que me está creciendo en estos días es la panza, pero no es un tema de orgullo, es que quiero saber qué transmito. Me interesa saber qué queda en su vida. Me interesa saber si por lo menos se ríen 2, 3 veces. ¿Sabe que cuando predico cuento muchos chistes? ¿Lo ha notado? Hago muchas bromas, muchos chistes. Es porque estoy muy nervioso.
cuando Juan dice que esto se lo escribe a las 7 iglesias, el número 7 en la Biblia, en simbología bíblica, 7 es el número de lo perfecto, de lo global, de lo total, de lo que no necesita nada. Entonces aquí Juan nos enseña que aquellas cartas que nosotros ya estudiamos no solo son para esas iglesias, sino que también aplica para nosotros. Versículo 5, gloria a Dios, ya llegamos al 25% en la mitad del tiempo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire cómo ya comienza a revelarse Jesús. ¿Recuerdan en los estudios anteriores de los capítulos 2 y 3 que yo les decía que a cada iglesia Jesús le revelaba una parte de su naturaleza? ¿Recuerdan eso? Bueno, conéctelo con lo que le estoy diciendo, con el versículo 1, revelación de Jesucristo. El Apocalipsis no es para que tengamos miedo, es para que nos llenemos de gracia y paz, porque el Señor al que paz, si Juan estaba en Patmos, Juan estaba entre cabras, Juan tenía hambre, frío en la noche, sed en el día, Juan tenía necesidad de todas las cosas. ¿Cómo va a tener paz una persona que está problemada? ¿Cómo va a tener paz usted que nos mira tal vez, o usted que está aquí, si está con necesidades financieras, o con dolor de rodilla, o con dolor de estómago, o con dolor de cabeza, o si sus hijos están en necesidades? O ¿cómo voy a tener paz? Vamos a tener paz porque Jesucristo es el primogénito de los muertos. Se levantó de en medio de los muertos y vive para siempre. 3 días después de haber muerto y 3 noches después de haber muerto, se levantó de en medio de los muertos y desde ese día reina para siempre. Y se va a revelar a la iglesia, y ahorita vamos a ver mucha más revelación. Él no solamente es el primogénito de la creación, el primogénito de la creación, también es el primogénito entre los muertos. ¿Por qué el primogénito entre los muertos? ¿Cómo no? Yo le explico. A lo largo de la historia bíblica ha habido muchos muertos que resucitaron. ¿Recuerda algún milagro de resurrección de muertos? Lázaro es muy famoso. La hija de Jairo, el joven de Naín se llama uno. Jesús fue, creo que a 3 entierros, los 3 los echó a perder. Sí, Jesús echó a perder, léalo en los evangelios, es muy gracioso. Jesús echó a perder todos los entierros a los que fue. Creo que fue a 3 y los echó a perder. El de Naín, el de la viuda de Naín, ese ni siquiera invitado. Dice la Biblia que iba pasando por ahí y que se topó con un entierro. Y que tocando el féretro le dijo, levántate, mujer, ahí está tu hijo. Y siguió caminando. O sea, los echó a perder todos. Pero todas esas personas, luego, ¿qué pasó con ellas? Volvieron a morir. Entonces, en realidad, teológicamente, si usted anda con qué anotar, a mí me costó dinero aprender esto, entonces se lo estoy dando a usted gratis, pero pague el precio de anotar. Nadie resucitó antes de Jesús. La palabra resurrección solo aplica a Jesús. Antes de eso, vivieron y volvieron a morir. Pero vea que aquí el Espíritu Santo nos dice que Jesús es el primogénito. Primogénito significa el número 1, el primero. El primogénito de los muertos. Jesús es el único que estuvo muerto, vive y no va a morir jamás. Es el único. Todos los demás murieron. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Iglesia linda, yo pienso que a veces debemos tener mucho cuidado con las cosas que oramos, con las cosas que oímos en la televisión, en YouTube. Esta modita de yo declaro y yo desato y a mí me preocupa porque aquí dice que Él es el soberano. ¿Usted sabe qué significa la palabra soberano? Yo sobre todos y nadie sobre mí. O sea, ¿cómo que usted declara? En todo caso, mi Señor Jesús, si estuviera bien dentro de sus planes y me hace la vueltica con los 5,000 euros de los que les estaba hablando, perfecto. Pero si no, tranquilo, Señor, que yo no tengo queja. Señor, en todo caso, si en tu poder estuviera transformar a mis hijos, a mi mujer, a mí no, o sea, yo estoy bien, pero digamos, todos los demás que sí están mal,
En la iglesia debemos tener mucho cuidado. Hay muchas modas que no son bíblicas. Mire, Él es el soberano de los reyes de la tierra. También aquí hay algo, y yo me prometí a mí mismo no meterme. Vea que no está en rojo, pero me voy a meter. Hay tantas veces que me he quedado mal cuando me propongo cosas. Semanas pasadas, en algunos círculos cristianos, ha habido un poquito de tensión con respecto a política. Política. Hombres y mujeres de Dios discutiendo por política. ¿Sabe quién es el Rey de Reyes? Jesús. Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Qué es que yo tengo inclinaciones más de este lado? Pero yo tengo más de este lado. Pero yo tengo una inclinación que está por encima de todas. Mi Señor es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos los sistemas políticos están viciados, son humanistas, son formas humanas de solventar problemas humanos. El único sistema de gobierno que verdaderamente soluciona las necesidades del hombre se llama teocracia, el gobierno de Dios en nuestras vidas. La teocracia. Y la teocracia la vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo del milenio. Vamos a tener una teocracia sobre este planeta. Pero va a llegar un momento en que los hombres y las mujeres de Dios vamos a madurar y vamos a entender, es que no quiero decir nombres porque no quiero alimentar fuegos extraños, pero que ni los de un lado ni los del otro, por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero que si ponemos nuestro corazón en manos de Dios, vamos a entender que nos toca orar por los gobernantes, dice la Escritura, orar, no maldecir, orar a los gobernantes y tomar decisiones a la hora de votar. Pero que nos van a quedar mal todos, nos van a quedar mal todos. Y me alejo de aquí calmadamente. Procedo al capítulo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria. Imagínense Juan recibiendo esta revelación en medio de cabras. Tal vez con su ropa raída, tal vez con hambre, y de repente el Espíritu Santo desciende así sobre él, en él, le revela. Y le dice: Juan, usted no es un abandonado, usted no es un olvidado, usted no es un paria. Tal vez los seguidores lo olvidaron, tal vez en las iglesias no recuerdan quién es usted, tal vez la gente de Jerusalén no recuerda quién es usted, pero para el Padre usted es un rey y un sacerdote, y usted puede estar ministrando la presencia de Dios en su vida en cualquier circunstancia en la que usted esté. Tal vez nosotros vemos nuestra vida desde nuestras necesidades, desde tener que migrar, desde ser migrantes o de ser vecinos de migrantes, o no estar en la iglesia más grande, o no estar en una iglesia famosa. Tal vez vemos nuestra vida desde lo que no tenemos, desde nuestras carencias. Pero si por un momento tuviéramos esa revelación que tuvo Juan, de ver su propia vida, de cómo Dios le estaba viendo como un rey y un sacerdote. Hay muchas cosas que yo no soy. Yo no soy alto. Mi papá es muy alto. Mi hijo lo conocieron, el domingo que vino es alto. Yo no soy muy bonito. Mi familia sí es gente muy bonita. Yo no tengo mucho dinero. Mi familia tampoco tiene dinero. Hay muchas cosas que yo no soy. No soy delgado, no soy escultural, no estoy talladito. De hecho, lo único que he hecho es subir de peso desde que llegué aquí a España. No soy muy articulado para hablar, no soy muy articulado para predicar. Tengo que estarme frenando porque hablo muy rápido. No digo la R bien. Y todo eso es verdad. Pero tengo una supraverdad. Tengo algo que está encima de eso. Y es que cuando Dios me mira por el precio que Él pagó por mí en la cruz del Calvario, para Él yo soy un rey y un sacerdote. No soy todo lo que yo quisiera ser. No soy lo que mi mujer quiere que yo sea. No soy lo que mis hijos quieren que yo sea. Nunca fui lo que mi papá quiso que yo fuera. Y ahí me pongo a llorar. No, nunca he sido lo que nadie quiere que sea. Pero cuando Dios me mira, no mira lo que no soy. Mira que soy un rey y un sacerdote. Tal vez en nuestra vida es importante de cuando en vez de recordarnos cómo nos mira Dios. Como una nación de reyes y sacerdotes. ¿Cómo nos miramos nosotros?
¿Cómo se interpreta a sí mismo cuando se mira en el espejo? ¿Cómo se interpreta a sí misma? ¿Cómo se hablaría usted si usted entendiera que Dios dice que usted es un rey y un sacerdote? Se miraría al espejo y diría: qué feo estoy, qué fea estoy, qué pobre soy, qué necesidad tengo. O aprendería a meter panza, a sacar pecho y mirar con la cabeza para arriba y decir: yo estoy aquí, pero yo no soy de aquí, porque Dios me llamó a ser un rey y un sacerdote. Hace muchos años, de verdad, les hablo, verdad, ¿me dan un ratito más hoy? Prometo no hacerlo más. Hace muchos años fui a visitar a un hermano de la iglesia que hacía días no veía en Costa Rica. Y cuando llegué a la casa, bueno, hay chabolas más bonitas que esa casa donde él vivía. Hay tugurios más bonitos que esa casa donde él vivía. Tenía una pared que era hasta aquí de cemento, de bloques de cemento, hasta aquí. Y de aquí para arriba, en madera. Los hermanos en Nicaragua a eso le dicen casas de minifalda. Y resulta que donde iba la pega entre la madera y el cemento, la casa se estaba cayendo y estaba sostenida con palos. Cuando entraba a la casa había un pedacito como esto ahí, con cemento, y el resto era tierra. Dentro de la casa, en el lado del cemento, estaba el hermano de la iglesia tirado, porque tenía unas hernias discales en la columna y los dolores eran algo insoportable. Solo había un sillón y yo tuve la genial idea de sentarme y se le salían todos los resortes por todo lado. El televisor no servía y sobre el televisor, y estaba su esposa, una señora joven, Sonia, sus 3 hijos, y nosotros llevamos unos víveres, los entregamos, y sobre el televisor, así sobre la pantalla del televisor, había un rótulo que decía: mantenga el orden, donde hay orden está Dios. Y yo entré ahí a orar por él y yo salí ahí ministrado por un rótulo que habían escrito a mano. Eso tiene un concepto y se lo voy a decir, también puede anotarlo y decir que yo lo dije: estoy aquí, pero no soy de aquí. Estoy en esto, pero esto no me define a mí. Estoy tirado en el suelo, estoy quebrantado, estoy deshecho, no tengo salud, no tengo dinero, esta casa se me cae encima, pero me mantiene en el orden, porque no me ha vencido. Hay personas que luchan en la vida contra todo y contra todos. Y no digo que él no estuviera triste, y no digo que a él no le estuviera doliendo. Lo que le digo es que esa actitud y la gracia y paz del Señor lo levantaron, y don Freddy es una persona completamente normal. Ahora tiene casa, tiene carro, tiene sus hijos ya grandes, es educador, pero sobre todo está sano. Pero además, Dios lo usó a él para enseñarme una lección. Yo iba a ir a orar por él, me salí de ahí con el rabo entre las patas diciendo: Dios mío, ¿cómo tú le has dado sabiduría a gentes? Estoy aquí, pero no soy de aquí. Ese es nuestro paso por esta tierra. A veces nos enfocamos tanto en el cuerpo y en si subí 1 kilo, si bajé 2, si me salió una arruga, si tengo más canas, si Bogomil se comió la bollería. Nos enfocamos en tantas cosas y se nos olvida que sí, que aquí estamos, pero nosotros no somos de aquí, nuestra patria está en el cielo. Se nos olvida que ni de los de izquierda, ni de los de derecha, ni los de centro izquierda, ni de los de derecha centro, nada de eso importa. Mi patria está en el cielo. Por las cosas que nosotros discutimos en un matrimonio, ¿quiénes estamos aquí que somos casados o que hemos estado casados? Se ven las caras de sufrimiento, amén. Se ven los rostros. Discutimos por cosas que de aquí, se lo garantizo, de aquí a 50 años, ninguno de nosotros va a durar más de 50. Bueno, digamos 60. No van a existir y lo único que va a quedar en nuestra vida es lo eterno. Es lo eterno. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Y ahora Jesús habla. Hasta aquí ha estado Juan contando. Ahora Jesús habla y dice: yo soy el alfa y la omega. Vea cómo él sigue revelando. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Tengamos cuidado cuando oramos, ¿qué estamos diciendo? Y el Señor este milagro me lo hace porque me lo hace. Uy, ¿de verdad?
Ya vamos a ver, sí, ya vamos a ver. Eso es como cuando mi mamá me decía, sí, ya va a ver. Y era mentira. Como cuando mi mamá en la calle, me decía, ahora en la casa hablamos. Y eran mentiras, nunca hablábamos, siempre me pegaban nada más. Y cuando me decían, ahora hablamos, eran puras mentiras, nunca hablábamos, me pegaban. Con el Señor tengamos cuidado. Vea cómo está revelándonos. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Ya esto lo abarcamos. Juan está en una gran tribulación a causa de servir al Señor. Pero nuestro Dios lo premió con una gran revelación. Y explica Juan una cosa en la que sí me quiero detener un poquito más. Dice, y yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Suponemos que esta revelación llegó a él un domingo. Suponemos que fue un domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Yo estaba en el Espíritu es una frase que muchos teólogos, muchos escritores han dedicado ríos de tinta a explicar qué significaba. Yo le voy a dar mi opinión, que es tan buena o tan mala como cualquiera otra. Para mí, yo estaba en el Espíritu significa tener una vida devocional en todo lo que nosotros hacemos. Devocional no es la lectura buenísima cada día, les invito a que lo lean, no desperdicien el talento que el pastor Fernando nos envía cada mañana. Leerla y decir gloria a Dios, eso no es un devocional. Devocional viene de la palabra devoción, ya esto lo explicamos en el estudio anterior. Vivir con devoción, vivir con devoción. Estar cocinando y saber que ahí está el Señor, que usted va a bendecir. Estar partiendo las patatas y decir, Dios hizo provisión en esta casa para que haya patatas. Estar cocinando y decir, gracias a mi Señor hay comida en esta casa. Estar con frío y decir, voy a ir a buscar una suéter más gruesa porque está haciendo frío. No nos quejemos del frío, sino démosle gracias a Dios que hizo provisión para tener una suéter más gruesa. No sé si me estoy explicando. O sea, es vivir con devoción. Yo le pedí permiso al pastor Fernando porque yo quiero dar un estudio del idioma del reino de las tinieblas y el idioma del reino de la luz y no me dejó, dice que tengo que salir de Apocalipsis primero. Pero vivir con devoción es hablar las palabras del reino sobre todo lo que hacemos. No mirar aquellas cosas que nos son difíciles, sino mirar aquello que hace que podamos sobreponernos a aquello que es difícil. Y dar gracias a Dios por eso constantemente, constantemente, constantemente. Juan estaba en medio de sus situaciones de dificultad en el Espíritu. Meditemos. ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en un problema? Qué fácil es que nos dé ansiedad, ¿verdad que sí? O solo a mí me pasa. Qué fácil es verme de repente bajando al consumo a comprar empanadas de pollo y hongos que me tienen enviciado. Para mí que le están poniendo algún tipo de cosa mala a eso, de droga o algo, porque no salgo de ahí. ¿Cómo se pone nuestro humor cuando estamos pasando por problemas? ¿Cómo se pone nuestro espíritu cuando estamos pasando por problemas? ¿Qué tipo de pensamientos llegan a nuestra cabeza cuando nos están doliendo partes del cuerpo que no sabíamos ni que teníamos? Cuando Juan estaba en Patmos, olvidado por todos, castigado por cosas que no son malas, sin dinero, sin fama, sin que Jesús su amigo se le apareciera, estaba en el Espíritu. Estaba tratando de vivir una vida devocional. Que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora Jesús le va a decir a él algo. Una vez más se revela como el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Note, es que hay cosas que a mí me parecen graciosas, porque digamos, me río para no llorar. Pregunta, ¿le he logrado transmitir la idea de que Juan estaba en un problema muy grave? Sí, sí se lo he logrado transmitir. Le he logrado transmitir la idea de que Juan estaba olvidado, arruinado, abandonado, castigado, encarcelado. Se le aparece Jesús. Si usted y yo fuéramos Juan, ¿qué queremos que Jesús haga en ese momento? Consuelo, apapacho, a mí un abrazo, por lo menos un abrazo.
sea, un abrazo y una empanadilla del consumo. De ahí si el Jesús, peces y panes, él multiplicó, o sea, ahí se pudo haber una comidita, organizado algo para calmar el alma. Mire lo que le hace, le dice, apunte en un libro lo que va a ver y lo manda a las iglesias. No le da ni la plata ni de las estampillas. Apunte lo que va a ver. Lo manda a las iglesias. Le trae órdenes, lo activa. Y se lo voy a decir de esta manera, Jesús no se devalúa en mi crisis. Juan está quebrantado, pero vea cómo se presenta Jesús, versículo 11, arriba, en la parte de arriba. ¿Cómo se presenta? ¿Quién dice? Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el primero, el último, el principio, el fin. Cuando yo estoy en un problema y la respuesta no llega, yo tiendo a creer que es que Jesús está atendiendo a los hermanos en China. Que Jesús está bendiciendo a los amigos míos en Costa Rica, porque todos los veo muy bien desde que yo me vine. Imagínense si en Costa Rica estamos bien, que apenas me vine, el equipo con el que yo voy, que llevaba 10 años de no quedar campeón, quedó campeón. O sea, eso es, mejor dicho, el salao, el gato negro. Nosotros tendemos a creer que cuando yo estoy sufriendo, Jesús se diluyó. Jesús se difumó entre mis problemas. No se engañe y tenga cuidado de lo que habla. De hecho, hay un hermano nuestro al que le pasó eso. Nos pasa a todos. Yo le invito a que lea el libro de Job. Hay una oportunidad en la que a Job le pasó de todo. Perdió toda su riqueza, se le murieron los hijos. Y ya por último, no pudiendo tener más problemas, le dio sarna. Le dio sarna en la piel, o sea, esa enfermedad tan terrible. Y lo único que no se le murió fue lo primero que se tuvo que haber muerto, la mujer. Porque está él en medio de su sarna adorando a Dios y viene la mujer y le dice, todavía bendices a Dios, maldice a Dios y muérete. Todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. O sea, ve al apoyo, ve al apoyo. Bueno, el caso es que hubo un rato en esos en los que Job perdió el control y empezó a hablar un montón de cosas en contra de Dios. Y estaba hable y le dice, en un momento, en la soledad de la sarna, le dice el Señor a Job, cuando yo le dije al mar hasta dónde llegara, ¿dónde estabas tú? Cuando yo puse los pilares del cielo para que no cayeran sobre la tierra, ¿dónde estabas tú? Y Job no hace más nada que decir, perdón Señor, hablaba de lo que no entendía, disculpe, dejémoslo así. Tengamos cuidado, porque usted y yo estamos en problemas, sí, pero el Señor sigue siendo el alfa y el omega, el primero y el último, el principio de todo y el que va a poder ministrar todo. Amén. Ya vamos terminando. Versículo 12. Mentira, falta un montón de versículos. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candelabros de oro. Ahora empieza la visión. O sea, usted puede estar seguro que en Patmos no había 7 candelabros de oro. O sea, él oye una voz y cuando él mira, ve 7 candelabros de oro. Y en medio de los 7 candelabros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Si hay alguien en esta tierra que conoció a Jesús, era Juan. Eran mejores amigos. Juan pasaba metido en la casa de Jesús. Jesús pasaba metido en la casa de Juan. Cuando Jesús iba de gira y no quería que nadie lo siguiera, se iba con Juan por ahí. Era el discípulo más amado. De hecho, Juan llega a decir que él es el discípulo más amado por Jesús. Si hay alguien que conocía a Jesús, fue Juan. Lo que pasa es que lo conoció como siervo. Y aquí, iglesia, hay un punto importante de nuestra enseñanza esta noche. Lo he repetido 4 o 5 veces. Jesús fue siervo durante 33 años y medio, más o menos, en esta tierra. Pero lleva más de 2000 años vestido como Señor, gobernando como Señor. Mire las ropas que describe. Hágase la imagen. Dice que sus ropas llegaban hasta el suelo. ¿Quién que trabaje lleva una falda de lino blanca? Luego vamos a ver todo eso, pero ¿quién que esté trabajando lleva una falda larga hasta el piso? Nadie. ¿Quién que trabaje se amarra el cinto con un cinto de oro? ¿Quién va con un cinto de oro a trabajar? Nadie. ¿Quién que trabaje lleva los pelos blanquitos?
Jesús fue siervo durante 33 años, pero lleva 2000 años siendo Señor, más de 2000 años siendo Señor sobre nuestra vida. Debemos aprender cuál es nuestro lugar. Mire que toda la parafernalia, toda la visión que Juan está teniendo es de un Señor, Señor con S mayúscula, un Kyrios en griego. Un Señor, dueño, dicen en mi país, de machete y horquilla. O sea, dueño de vida y muerte. Y sigue, vea que esto es una revelación. ¿Recuerda el versículo 1? Revelación de Jesucristo. Jesucristo no es el niño de los mandados de nosotros. Jesucristo no es una estampita que ponemos y que le prendemos unas candelas, y como yo le prendí unos cirios, le llaman los católicos a eso, y como yo le prendí unos cirios, Él me va a hacer el milagrito. Jesús no es el de los evangélicos que le dicen y yo desato y yo reclamo. No, Jesús es Señor. Y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Vea cuando Jesús habla? El estruendo de muchas aguas. Ha estado junto a un río crecido. Jesús, así cuando Jesús habla, es estruendo de muchas aguas. Ahí escribí la palabra símbolo para que recordemos que todo esto ya lo estudiamos. ¿Qué significaban los pies como bronce bruñido? Significaban firmeza, significaban pureza. Véalo en el estudio que usted va a ir a estudiar. Y tenía en su diestra 7 estrellas. Recuerda que las estrellas eran los pastores, que los candelabros eran las iglesias, y de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Recuerda que la espada aguda es la palabra de él, la palabra hablada, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Las 2 o 3 personas que hay aquí que no nacieron en España, ¿hay amigos queridos que usted dejó de ver hace años? Dígame, ¿sí o no? Hay personas que usted quiere, así que ha querido, que dejó de ver hace años. Hay personas que usted quisiera volver a ver, ¿verdad? ¿Qué haría uno si se encuentra con un amigo amado o un familiar, pero amado, pero alguien amado, que hace años no ve y de repente le mira? ¿Qué hace? Ríe, lo abraza, llora. Es un momento de alegría, ¿no? ¿Verdad? Ahora, Juan y Jesús eran uña y carne. Juan y Jesús eran compísimas. Le insisto, en su parte humana, cuando Jesús va a morir, le pide a Juan que le cuide a la mamá. O sea, vea el nivel de amistad. Ahora Juan vuelve a ver y ve a su amigo. ¿Y cómo queda? Como muerto. Porque ya no es el amigo de él, el siervo que conoció 33 años. Ya no es el predicador. Ya no es el que se dejó abofetear. Ya no es el que prestó su cuerpo al madero. Ahora está sentado en gloria y ahora lo está viendo en toda su gloria. Y ahora lo está viendo con ropas de juez, con ropas de señor. Ahora está viendo que su rostro es como el sol cuando ilumina. Ahora está viendo que sus cabellos ya no son el color que tenían cuando él lo conoció. Sí sabe que es Jesús, pero también sabe que este es el Señor de vida y muerte. Y sabe que él es un pecador necesitado de gracia y de misericordia. Hermano, a mí no deja de sorprenderme. Gracias a Dios en esta iglesia no lo he visto. Esto no es un chiste. En Latinoamérica lo veo mucho. El manoseo. Esa es una palabra que ustedes entienden. El constante manoseo a Jesús me dijo, siento de parte de Jesús, es que la presencia de Jesús, es que estaba Jesús ahí, pastor, y yo sentí como unos pelos, como que los pelos se me paraban y como unos escalofríos. No, eso es una corriente eléctrica. Hay muchas en el medio ambiente, en el aire, hay corrientes eléctricas. El Jesús de la Biblia, cuando su mejor amigo en la carne lo vio, cayó como muerto. Y hay gente que ve a Jesús en todo lado. Yo veo la obra de Jesús en todo lado. Veo la obra de Jesús en tener comida. Veo la obra de Jesús en el cariño de mi mujer. Veo la obra de Jesús en el cariño de mis hijos. Veo la obra de Jesús en la oportunidad que Dios me da de servir. Veo la obra de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Pero decirle que es que ahí en la sala de mi casa está Jesús y que me habla y que se me sienta al oído y me arrulla, uy, viera que yo no creo que ese sea Jesús. Me preocuparía. Psicosis, le dicen algunos psiquiatras a eso. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. No temas, no temas. Dice alguien, yo ni siquiera creo que eso sea cierto, pero se los voy a contar porque suena muy bonito. Que en la Biblia esa frase, no temas, aparece 365 veces. Voy a darme a la tarea de contarlas. Mentira, le voy a preguntar a ChatGPT. Aparece 365 veces, una para cada día del año. Pero es un mensaje repetitivo. Cada vez que Jesús se aparece, no temas, no temas, no temas, no temas. Nuestra vida humana está llena de temores. ¿Qué va a pasar mañana? Pero nos da temor. El Apocalipsis nos da temor. No temas, no temas. Insiste el Señor. Y una vez más le digo, recuerde la grandeza de Jesús. Ya vamos a terminar. Y el que vio, y el que vivo, y estuve muerto. Este es Jesús hablando. Dijo, yo estoy vivo, yo estuve muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este es un libro de esperanza. Voy a decírselo como decían los abuelitos. Nadie se muere la víspera. Nadie se muere el día que no le toca. Nosotros luchamos humanamente. Esto pasa en esta iglesia, pasa en Costa Rica, de donde yo vengo, pasa en Colombia, donde Dios me llevó muchísimas veces, pasa en Estados Unidos, donde he ido a predicar, pasa en el Perú, donde Dios me ha llevado a predicar. Esto pasa en muchísimos lugares. Nosotros insistimos, por favor, nadie se ofenda. Por favor, no quiero que se ofenda. Le prohíbo ofenderse, si eso se pudiera hacer. No se puede, pero usted se ofende si quiere, pero a lo largo y ancho de todas las reuniones de oración, pastor, que por favor oremos por mi tío, que está muy malo en el hospital. Y allá vamos nosotros a orar por el tío. Pastor, que mire que por favor oren por mí porque tengo algo aquí. Vea, yo no sé qué tengo, pero de que algo tengo, pastor. Vea, es que toque aquí, vea qué pelota más rara. Una pelota de grasa, ¿qué va a hacer? Pero bueno, en fin, vamos a orar. Voy a decírselo otra vez. Nadie se muere la víspera. Eso significa que Jesús está en control. Cuando Él dice, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, significa que nuestra vida está escondida en Dios. Y el día que está escrito desde antes de la fundación del mundo, que usted y yo nos vamos, ¿sabe qué va a pasar? Nos vamos. Aunque todos ustedes oren para que no me vaya. El día que Dios dijo que me voy, ¿sabe qué va a pasar? Él me lleva. Yo he orado por gente para que no se muera. ¿Y sabe qué ha pasado? Se ha muerto. Se ha muerto. Porque nadie se muere la víspera. Nosotros lo que tenemos que aprender es a orar para que en nuestro corazón haya gracia y paz para entender lo que Dios tiene que hacer. Es muy duro. Pero el Señor es el dueño de las llaves. Él las conquistó. Las conquistó al tercer día. Las conquistó cuando por primera vez hubo luz en el Hades, en el lugar de los muertos. Y el Espíritu de Dios vivificó a Cristo. Y ese Espíritu de Cristo se levantó y caminó hasta el trono mismo del abismo, a donde el patas de cabra estaba sentado. Y le arrebató las llaves de la muerte y le arrebató las llaves del Hades. Y se las llevó. Nuestra vida no depende de lo que Satanás haga o no haga. Nuestra vida depende de que nuestro Señor gobierna y reina para siempre. Y nuestra vida depende de Él, nada más. Si usted ora por mí, gloria a Dios. Y si no ora por mí, gloria a Dios. Mi vida depende de Dios. ¿Quiero que ore por mí? Claro. ¿Me hace sentir bien saber que usted ora por mí? Claro. Pero nadie se muere a la víspera. ¿Me pudo explicar a eso? Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ok. En el Apocalipsis vamos a estudiar las cosas que son y las que han de ser después de estas. Mi tesis de estudio es que las cosas que son se refiere a los capítulos 2 y 3. Y las que han de ser después de estas se refiere a los capítulos desde el 4 hasta el 20 y tantos.
Entonces, en el Apocalipsis hay diferentes tipos de revelaciones. Hay una revelación para las cosas que son, capítulos 2 y 3, ya esos los estudiamos. Pero también hay una revelación para las cosas que van a ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Recuerdan que eso ya lo estudiamos? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ahí termina el capítulo 1. Al Dios al que nosotros le servimos no es un Dios que anda apagando incendios. No es un Dios que ahorita está en el cielo como, digamos, como que ahorita, como vamos a orar. Yo creo que es que hay gente que supone que en este momento en el cielo el Señor va a decir, sí, muchachos, calma, que allá en Picasen van a orar. Vamos a ver qué ocupan. Gabriel, tome nota. Vamos, muchachos, prestando atención a lo que piden, porque hay que notar, a ver, Dios para dónde manda ángeles a sanar a quién. El Dios al que nosotros le servimos está sentado en majestad desde hace 2000 años y reina y gobierna con sabiduría, con inteligencia, con poder y con autoridad. Tal vez por eso es que el Salmo 100, versículo 4, Salmo 100, versículo 4 dice, yo entraré por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Y diré yo, este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Eso lo escribió un hombre que padeció todo tipo de necesidades. Eso lo escribió un hombre que tuvo que dejar que la saliva le corriera por la barba mientras escribía tonterías en las puertas de una ciudad para que no lo mataran y que lo tomaran por loco. Eso lo escribió un hombre a quien su papá y sus hermanos desechaban constantemente. Eso lo escribió un hombre que muchas veces pasó peligros de toda naturaleza, pero que entendía que cuando se acercaba al Dios del cielo, no estaba hablando con el que le hace los mandados, sino que estaba hablando con el Señor de vivos y muertos. Y que dijo, entremos con acción de gracias. Este libro que vamos a empezar a estudiar nos presenta una revelación, no de catástrofes, claro que aparecen catástrofes, pero el eje central no son las catástrofes. El eje central es que nuestro Dios está en gloria, en majestad, y Él domina y gobierna, y Él ejecuta sus juicios. ¿Qué produce eso en nosotros? Debería producir agradecimiento, maravillarnos de que Él está en medio de los 7 candelabros de oro. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Se le parecía a Jesús, semejante al Hijo del Hombre, se le parecía. A veces podemos cometer el error de creer que nuestra vida eclesiástica gira en torno a las cajas, a la recolección, gira en torno a nuestras necesidades, que todas las tenemos. Pero en realidad debemos de recordar que en medio de todo eso que hacemos, el Hijo del Hombre está en medio de nosotros. Y que hay domingos que el sermón me va a encantar, que hay domingos que el sermón me va a costar tragármelo porque como que me lo tomé atravesado. Que hay estudios bíblicos que me van a enseñar montones y que hay estudios bíblicos que me van a enseñar que perdí mi tiempo. Que hay domingos que la adoración y la alabanza es como que los ángeles mismos cantaran. Y que hay domingos que parece que cada uno está cantando una diferente. Nada de eso es el eje de lo que está pasando. El eje es que nuestro Señor está en medio de los candelabros.
y que el candelabro de Picasen es donde Dios nos tiene. Iglesia linda, ¿qué le parece si nos ponemos de pie en esta noche? Si usted se siente más cómodo o más cómoda orando sentado o sentada, puede hacerlo. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Y tal vez haya esta noche alguien aquí que se haya estado sintiendo como Juan, olvidado, olvidada, en medio de problemas, respuestas que no llegan, hermanos o hermanas que se han olvidado incluso de favores o dineros o cosas. Tal vez esta noche hay alguien que pueda decir: pastor, yo no estoy en la cárcel, pero estoy en cárcel de amargura. Hay algo con mis hijos, hay algo con mi familia, hay algo con mi salud. Qué bonito poder recordar que cuando Juan estaba en una situación así de terrible, fue cuando Jesús lo visitó, cuando Jesús le habló, cuando Jesús lo ministró y cuando Jesús le remarcó que todavía tenía propósito. Tal vez no lo abrazó ni lo apapachó, pero le dio una tarea, le dio una misión. Y cuando Dios nos da una misión, nos recuerda que tenemos propósito, que para algo somos útiles, que Él no se ha cansado, que no nos ha olvidado. Quizá Juan se sentía olvidado ese día. Tal vez se sentía enfermo, en un mundo sin paracetamol, sin acetaminofén. Tal vez esta noche estamos sintiendo los azotes de no saber qué sigue en nuestra vida. Juan no sabía que seguía en la suya, pero recibió una palabra que le dio propósito y le dio orientación. Tal vez esta noche lo que debamos decirle más allá es: Señor, gracias. Y alabo tu nombre, Señor. Gracias porque me sacaste, Dios, del lodo cenagoso, Dios. Señor, me sacaste, Dios mío, del pecado abyecto, Señor, del olvido. Me sacaste, Señor, de la falta de esperanza. Me sacaste de lo de bar, Señor. Me sacaste del silencio. Me sacaste de donde no había nada. Me sacaste de la ruina, me sacaste de los problemas, me sacaste de la contienda, me sacaste de la ira, me sacaste de casa de aflicción, Señor. Me sacaste del olvido, me sacaste de la soledad. Gracias, Dios. Señor, y es que tal vez hay veces que nos has dado tanto y tanto y tanto, Señor, que cuando hay un paso atrás, sentimos que otra vez todo se cayó, Señor, pero la verdad es que nos has dado tanto y tanto, Señor, que aunque nunca nos dieras nada más, tus misericordias ya serían sobre nuestra vida suficientes para que nosotros digamos: gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, cada día de nuestra vida. Señor, porque la verdad es que aunque nunca entendiésemos ni un momento más de nuestra vida, de qué está pasando, Señor, tenemos que ser honestos y decir que tampoco entendemos por qué nos amaste con amor eterno, por qué te entregaste, Señor, por nosotros, por qué, Señor, saliste de la comodidad de tu gloria, Señor, para venir a la incomodidad de esta tierra y de esta limitación, Dios. ¿Por qué tuviste que entregarte en el madero, Señor, para obedecer al Padre por una nación de personas, Señor, que te íbamos a fallar y que te íbamos a hacer a un lado muchas veces, Dios? Señor, en esta noche te damos gracias, Señor. Señor, gracias, porque tú eres el primogénito de en medio de los muertos, Señor, el primero que resucitó. Señor, y tú has prometido que donde tú estés nosotros también estaremos, Señor. Precioso Jesús, en esta noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque tal vez hay en nuestra vida problemas hoy, tal vez hay necesidades hoy, tal vez hay dudas hoy. Señor, y yo no sé dónde nos van a llevar esas circunstancias, pero lo que tenemos por cierto, precioso Jesús, es que donde tú estás nosotros también estaremos. Señor, y si tú te levantaste de en medio de los muertos, y si tú tienes las llaves del Hades, te damos la gloria y la honra en esta noche, Señor.
Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, por haber marcado en nuestra vida, Señor, que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, Dios. Señor, que tus pies son como de bronce bruñido y no te has movido de donde prometiste que ibas a estar a favor de nosotros. Señor, en esta noche te damos gracias, Dios, por haber estado para ahí ayer, para nosotros, por haber estado ahí para nosotros ayer, hoy y por saber que vas a estar por los siglos de los siglos, Señor. Señor, en esta noche, durante un momento tal vez, ponemos a un lado, Señor, todo nuestro afán, toda nuestra ansiedad a los pies de la cruz, Señor. Señor, todo el afán de las cosas, de los planes, de las ideas, todo el afán, Señor, de las cosas que creemos, Señor, que deban suceder, para recordar que durante un tiempo fuiste siervo, pero que eres eternamente, Señor, de nuestra vida. Que nuestra vida está guardada en ti, Señor, que nuestra vida está guardada en tus manos. Que lo que para mí es una duda del mañana, Señor, hoy yo puedo decir que porque tú vives, yo no temo el mañana, que porque tú vives, que porque tú te levantaste de en medio de los muertos, Señor, hay una respuesta que tal vez yo no conozco para mi familia. Hay una respuesta, Señor, que yo no entiendo y yo no sé para mis finanzas. Hay una respuesta, Señor, que para mí es nueva y es extraordinaria para mis hijos o para nuestras hijas, Señor. Así enseña tu palabra. Tu palabra nos enseña en el libro de Isaías que otra vez harás cosa nueva. Abrirás ríos en el desierto, Señor, y habrá gente habitando en la soledad. Espíritu de Dios, en esta noche te damos gracias, Señor. Señor, gracias porque ahí en medio de los candelabros de oro, Señor, se estaba moviendo Jesús. Señor, aquí también en medio de nuestras necesidades, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, de nuestras congregaciones, aquí te mueves también, Señor. Señor, en esta noche bendecimos este pueblo, Dios mío, con la palabra tuya, Señor. Bienaventurados quienes leen, oyen, Señor, y ponen por obra tu palabra. Señor, y también te decimos, acalla nuestra mente, Señor. Acalla nuestra mente, Señor. Nuestra mente humana que desconoce tantas cosas. Nuestra mente humana, Señor, que ignora tantas cosas y que tanto le gusta controlar su día a día, su mañana y su pasado mañana. Que esta noche un ratito, Señor, un ratito pudiéramos encontrar paz en entender que tú eres el alfa y la omega, de la A a la Z. Jesús, que nosotros entendiésemos hoy que tú eres todo para nosotros. Señor, que nuestra vida no está en nuestro dinero, que nuestra vida no está en lo que nosotros tenemos por preciado, sino que nuestra vida está en ti. Tú eres nuestra A, tú eres nuestra Z, tú eres nuestra alfa, tú eres nuestra omega, tú eres nuestro principio y tú vas a ser nuestro final, Señor. Señor, en esta noche te damos gracias por estos hombres y mujeres, Dios, que mantienen el fuego avivado, Dios. Estos hombres y mujeres que mantienen, Señor, la llama del Espíritu Santo avivado, Señor, cada semana con sus oraciones. En el nombre precioso de Jesús. Señor, bendecimos esta casa. Señor, bendecimos las personas que no están aquí, Señor. Bendecimos, Dios mío, las otras personas de esta congregación que no están aquí. Bendecimos las personas, Dios, que se llevan una caja de alimentos, Señor, cada 2 semanas para su hogar, que no se congregan aquí, Señor. Bendecimos a esas familias, Dios, y de modo que algo pase sobrenatural en sus vidas, Dios, y puedan ver y entender, Dios, que esto es más que bolsas de patatas y de tomates, que esto es más que hogazas de pan, que esto es el pan de vida, Señor, que predicamos, y que tú eres el pan de vida que descendió del cielo, y del que de ti coma no tendrá hambre jamás, y que del que de ti beba no tendrá sed jamás. Señor, en esta noche te damos gracias, Dios, por los trabajos de este pueblo. Señor, por quienes anhelan un trabajo mejor, Señor. Humanamente, Dios mío, para nosotros todo es una incógnita, pero sabemos que tú tienes el control, que tú tienes las llaves, Señor, de nuestra vida, que tú, Señor, tienes todo escrito a favor nuestro. Jesús, gracias porque en la cruz del Calvario, Dios, nos lavaste con tu sangre preciosa, sangre que habla de restauración y de prosperidad. Señor, gracias. Y esta noche, Señor, decimos que tus misericordias del día de hoy han sido hermosas.
Señor, mientras vamos de vuelta a casa a descansar, Señor, te damos gracias desde hoy por las misericordias de mañana. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Permítenos operar en tus nuevas misericordias mañana, entendiendo la gracia y el perdón, entendiendo la gracia y la paz, Señor. Jesús, permítenos, Espíritu Santo, poder ver todo aquello en nuestra vida que estorba que seamos gracia, que estorba que seamos paz. Señor, todo aquello en nuestra vida, Señor, que estamos poniendo en medio de la gracia y la paz. Señor, si hemos estado haciendo otras cosas que no son gracia y paz, si hemos estado haciendo contiendas, si hemos estado haciendo maledicencia, si hemos estado haciendo tormento, si hemos estado haciendo dificultad, Espíritu Santo, sopla y llévate eso, Señor, como si fuera hojarasca. Señor, si nuestras palabras no han estado sazonadas por el Espíritu Santo, perdónanos. Una vez más, Señor, con humildad te decimos, perdónanos. Señor, si nuestros pensamientos no han estado sazonados por el Espíritu Santo, perdónanos. Y recíbenos, Dios, en el abrazo tierno de tu perdón, mientras reconocemos que tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, el primogénito de todo lo que tenemos. Señor, bendecimos los sueños, los anhelos de esta casa. Bendecimos los sueños y los anhelos de este pueblo. Bendecimos los sueños y los anhelos de estos hombres y estas mujeres. Te damos gracias por nuestros pastores y por quienes nos llevan y nos guían, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Bendecimos la reunión del domingo, Señor. Los jóvenes, las mujeres. Bendecimos, Señor, quienes se acercan aquí. Permítenos ser un faro de gracia y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Salúdense, abracen.